Hola a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a este webinar de la Cátedra de UNESCO en Estudios de Alimentación, Biodiversidad y Sostenibilidad. Será el primero en español para incluir un público gigante en número y también en importancia, la América Latina. Bueno, yo soy Eduardo Amazonas, el mediador de este webinar, en el cual el público podrá participar enviando preguntas u otras colocaciones por escrito, vía chat. Los ruego no utilizar la cámara o el micrófono. Este webinar contará con cuatro ponencias de 10 minutos, seguidas de 10 minutos de charla entre los ponentes, visando las conexiones y discutiendo los desafíos. Enseguida, serán dedicados 10 minutos a las preguntas del público. Por favor, participe. Empezaremos con la doctora Alison Bley-Palmer, que es la Cátedra de UNESCO en Estudios de Alimentación, Biodiversidad y Sostenibilidad y profesora de Geografía y Estudios Ambientales en la Universidad de Wilfrid, Laurion. En Waterloo, Canadá, la doctora Alison investiga, divulga y apoya los sistemas alimentares sostenibles con enfoque en sistemas alimentares que sean justos, saludables, locales e inclusivos desde el campo hasta el plato. Paso la palabra a doctora Alison, que nos presentará la cátedra y el contexto de los sistemas alimentares en el mundo. Doctora Alison. Está en mudo. Creo que está en mudo. No te escuchamos. Sorry about that. Muchas gracias, Eduardo, for that introduction. Much appreciated. And muchas gracias a todo el mundo for being here, both the panelists and also the audience. We're very grateful to you for spending some time all together today. Just to give you a quick introduction about the UNESCO chair, what we're focused on, as you can tell from the main name of the chair, which is Food, Biodiversity, and Sustainability Studies, is we're interested in promoting research, communication, and learning about how food can help protect biodiversity and achieve sustainability using food. We see this chair as a way to bring about change, and we also see it as a partnership where we examine sustainable food systems from biophysical, cultural, and economic points of view that enables transformative action. And so, as I'm going to talk about, and Eduardo will talk about as well, I'm just going to go over a few of the key challenges that we think about when we are looking at how food can bring about this change. So in the first instance, we've got the question of biodiversity. And we know from research that was reported last year, 75% of land and related ecosystems have been changed or altered by human action, including more than 35% by agriculture. So there's a very close link between food and ecosystem change. We also know that there's $577 billion in crops that are at risk because we're losing pollinators. And we also know that when you take these things together, there's about a 23% decrease in the amount of food that we can produce. Bueno, intentaré pues traducir lo que ha puesto la doctora Alison. Desafíos de la biodiversidad. La alimentación es la raíz de varios desafíos mundiales.
Entonces, la pérdida de la biodiversidad es causada por y desafía la producción de alimentos. 75% de la tierra y los ecosistemas relacionados han sido alterados por la acción humana, incluyendo más de 35% por la agricultura. La pérdida de polinización pone en riesgo 577 mil millones de dólares en cultivos cada año y la producción de alimentos ha disminuido en un 23% de la tierra cultivada. When we think about community well-being, which is another part of sustainability, so we have the environment, we have biodiversity, but we also have what's going on in communities. We know that despite the fact that we have enough food to feed everybody in the world a healthy diet, there are more than 820 million people who are food insecure. We also know that these are statistics from before COVID, and that now we're probably looking at closer to 900, if not a billion people. We know that poor nutrition causes 45% of deaths in children under 5. And we also know that the poverty rate in rural areas, and this is particularly important for today, is about 3 times higher than in urban areas. Desafíos y bienestar de la comunidad. Por el lado de la salud, actualmente producimos alimentos más que suficientes para que todos en el planeta sigan una dieta saludable, pero el sistema no es bueno para llevar alimentos saludables a las personas, por lo que hay más de 820 millones de personas con inseguridad alimentaria. Esto es especialmente trágico, ya que sabemos que la mala nutrición es la causa del 45% de las muertes en niños menores de 5 años, 1.3 millones de niños cada año. En todo el mundo, esto está relacionado con el lugar donde se vive, ya que las estadísticas nos dicen que la tasa de pobreza en las zonas rurales es más de 3 veces mayor que en las zonas urbanas. Muchas gracias. And to just wrap up, because climate change is so important to all of the conversations that we're having now and into the future, it's important to remember that 37% of greenhouse gas emissions are linked to the global food system. And this is through things like waste, deforestation, chemical use, and transportation. And all of these things together are part of the reason why we're having this webinar, is to give everybody here a chance to talk about these important issues and what kind of changes are happening on the ground, and also to have a conversation with you. So thank you very much again for being here, and I'll hand it back to Eduardo. Thank you. Thank you, Dr. Ellison. El último diapositiva, desafíos del cambio climático. Para el cambio climático sabemos que hasta 37% de las emisiones de gases de estufa invernada humanas están vinculadas directamente al sistema alimentario a través de cosas como el desperdicio de alimentos, la deforestación, el uso de insumos químicos y el transporte. Entonces, si bien la comida es un problema, cuando miramos esto desde el otro lado, podemos ver que la comida también ofrece oportunidades para un cambio positivo. Tenemos todavía algún tiempo más. Y la presentación de la doctora Allison sobre la cátedra de la UNESCO en estudios de alimentación, biodiversidad y sostenibilidad apoya la investigación, la comunicación e instrucción sobre cómo la alimentación puede ayudar a proteger la biodiversidad
y también a la vez ser sostenible. La cátedra es una plataforma para inducir transformaciones. Como una colaboración internacional, con colaboración internacional, la cátedra va a investigar sistemas alimentarios sostenibles desde varios puntos de vista, incluyendo el cultural, el biofísico y el económico, para apoyar acciones transformadoras. Usando la lente de sistemas alimentares, la cátedra trabaja para ganar protecciones de la biodiversidad, mejorar la resiliencia de las comunidades en el contexto de cambios climáticos y mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades. Bueno, paso pues a presentar la siguiente ponente, la maestra en ciencias Anita Dedrichsen, perdón Anita, se no pronuncio correctamente. Anita Dedrichsen, que cursó biología y maestría en ciencias ambientales en la Universidad de San Pablo. Posee adicionalmente una maestría en conservación y desarrollo rural en el Instituto Durrell para la conservación de la ecología en la Universidad de Kent, en el Reino Unido. Actúa a más de 18 años en la conservación de la naturaleza, teniendo actuado en la Conserve Brasil y en TNC. Actualmente trabaja con restauración de paisajes forestales en el Fondo Mundial para la Naturaleza. Anita es miembro de la red de coaches para la conservación de la naturaleza y embajadora de Chevening Alumni en Brasil. Anita. Hola a todos. Antes de empezar con la presentación, me gustaría mucho agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes en esta charla muy importante sobre el tema de alimentación, de biodiversidad y de conservación de la naturaleza. Tengo algunas ideas para compartir con ustedes y claro, por favor, si tienen preguntas o algo a comentar, utilicen el chat que después tendremos un tiempo para contestar y seguir la conversación con todos ustedes que acá están. Entonces ahora ya voy a empezar a compartir mi pantalla, solo un minutito, por favor. Acá. Bueno, el tema que yo voy a hablar principalmente es sobre la restauración de paisajes forestales, que es un tema muy importante y que tiene una conexión muy fuerte con la producción de alimentos. Antes de todo, me gustaría presentar la organización, que es WWF. Yo trabajo en la agenda global y también en Brasil, donde estoy ubicada, y ahora en la casa, seguramente. Nuestra organización ya está trabajando en más de 100 países, en 5 continentes, y ya tenemos más de 5.000 empleados. Y estamos trabajando con 6 objetivos globales, que son los océanos, la vida salvaje, el tema de alimentación, el tema de clima y energía, agua y bosques. Yo estoy en el equipo de bosques. Y también estamos trabajando de una manera conectada con 3 grandes impulsionadores de cambio, que son los mercados, las finanzas y la gobernanza. Y así hoy estamos organizados. Y con estos temas nos conectamos con toda la red global de la organización para fomentar y trabajar juntos con estos objetivos que hemos elegido. Bueno, un punto de reflexión que tenemos que pasar y tener todos juntos es sobre cuál es la situación actual que tenemos hoy. La naturaleza está en un punto de inflexión. La temperatura del planeta ya ha ascendido 1 grado, ya ha aumentado 1 grado desde los tiempos preindustriales y sabemos que no podemos pensar en 2 grados. La meta es que sea no más do que 1 grado y menos, 1 grado y medio. Y el problema es que sabemos, ¿está todo bien? Es que yo escucho un sonido. Ok. Y que la mayoría de los ecosistemas no van a soportar un calentamiento de 2 grados.
Otro punto que tenemos es que ya hemos perdido 75%, no perdido, de que ya están alterados 75% de los hábitats terrestres y 60% de los océanos. Y además hay 60% de disminución general del tamaño de la población de vertebrados. Entonces, estos son números muy importantes para que tenemos en cuenta que estamos ahora en un momento de urgencia planetaria y que tenemos que tomar acciones. También para complementar un poco el contexto, traigo acá algunas informaciones sobre la situación de la producción de comida en el planeta. Mucho la doctora Alison ya nos comentó, entonces solo gustaría de comentar y complementar que la producción, el consumo y el desperdicio de comida hoy es el mayor amenaza a la naturaleza. Entonces yo creo que esta información es muy importante y que está directamente ligada con nuestro día a día y muchas veces al día, ¿no? Porque claro que además ahora que estamos en la casa estamos aún comiendo más. Pero por otro lado tenemos una situación muy triste, que sabemos sobre que no son todos que tienen comida, que hay muchos que tienen la situación de sobrepeso, que el stock de pez ya está muy comprometido. Y aún este es el dado que a mí todos los días yo pienso mucho, hay un desperdicio de 33% de la comida. Desde el campo, cuando empieza la producción de la comida, hasta cuando botamos en la basura. Entonces, en cada uno de los momentos de la cadena hay esta pérdida y la sumatoria de todo eso es 33%. Entonces, este es un dado que creo que tenemos que siempre pensar y reflexionar mucho. Bueno, con esta situación de urgencia que tenemos, esa situación, por ejemplo, de la comida, que es un punto muy importante acá para esta charla de hoy, estamos con una visión. Y esta visión es para que tengamos un nuevo trato para la naturaleza y las personas. Queremos garantir que vamos a revertir la pérdida de la naturaleza que está pasando y que vamos también proteger y restaurar la naturaleza para 2030. Y para que así las personas y el planeta tengan el beneficio de esta protección y de esta restauración. Y dentro de este nuevo trato, mi foco acá de la charla de hoy es hablar un poco sobre cómo entonces lograr la restauración de la naturaleza. ¿Qué estamos nosotros pensando y discutiendo y cómo hacer este abordaje para de verdad lograr el cambio que estamos buscando en el uso del suelo? Además, para solo salientar la importancia de todo esto que está pasando, las Naciones Unidas han declarado este año la década de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas para empezar en el próximo año y que sigue por los próximos 10 años. Esto nos hace refletir entonces de la importancia del tema, que tenemos que estar listos para colaborar con la década y ya está claro que el éxito de la década depende de la participación de todos nosotros. Claro que solamente las Naciones Unidas no van a lograr todo eso y ellos están así invitando a todos nosotros para que participemos y que hagamos una colaboración muy fuerte y efectiva para que al final de la década de verdad possamos lograr o que nos gustaría lograr. Y otro punto también que gostaria de compartilhar en esta parte más introductoria es que acá en la América Latina hay la Iniciativa 2020, que es una iniciativa liderada por países para restaurar más de 20 millones de hectáreas. Entonces, cada uno de nosotros, cuando estamos en nuestros países, podemos colaborar nuestros países para lograr estos compromisos asumidos. Bueno, en términos de la restauración del paisaje, más una parte un poco más técnica, pero yo creo que es importante. ¿Qué es cuando hablamos de restauración de paisajes forestales? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una restauración que mira para el paisaje y que en esta mirada buscamos un proceso continuo de recuperación de la funcionalidad ecológica y también la mejoría de bienestar humano en estos paisajes que están degradados o deforestados. Es importante saber y considerar que cuando hablamos de la restauración de paisajes forestales, estamos considerando un mosaico de usos del suelo, que incluye también la producción agrícola, la producción de alimentos, los distintos tipos de producción que tenemos de plantaciones. Y claro, también consideramos el más importante la conservación de lo que ya hay en el paisaje. Entonces, es importante que con esta mirada, ¿qué queremos? Queremos un paisaje que tenga salud.
Y para eso tenemos que trabajar juntos y comprender bien. No es solo mirar para un predio o mirar solo para una área muy pequeña. Tenemos que tener esta escala de paisaje para lograr el cambio que estamos buscando. Bueno, ¿qué beneficios tiene esta restauración? Yo creo que es importante tenernos esto muy claro porque así tenemos un poco más de motivación. Y esto de verdad es una de las cosas que me gusta mucho en esta agenda de trabajo de restauración porque es una agenda positiva. Cuando estamos hablando de tantos retos y riesgos que la naturaleza tiene hoy, cuando hablamos de la restauración, ok, vamos a hacer algo, vamos a restaurar. Entonces es positivo y ahí es donde yo saco un poco mi energía para trabajar para la conservación de la naturaleza. Bueno, los beneficios. Los beneficios son satisfacer la demanda mundial de alimento, que es el tema de hoy, reducir el hambre y la inseguridad alimentaria, también sostener los servicios ecosistémicos para la producción de alimentos, energía y agua. ¿Y por qué eso? Porque cuando tenemos un paisaje saludable, haverá entonces la capacidad de que esta paisaje produza servicios ecosistémicos de mejor calidad. También entre los beneficios hay la restauración de tierras y cuencas degradadas y la producción de otros productos y servicios. Entonces acá yo creo que es muy claro el mensaje acá que sí, hay muchos beneficios cuando hablamos de la restauración de paisaje forestal. Bueno, ¿y cómo hacerlo? La manera que estamos compartiendo con muchos de nuestros socios, y que no solamente nosotros estamos trabajando así, por ejemplo, estos datos vienen de Eco Agriculture, que es una ONG que trabaja muy fuerte con este tema, es que tenemos que trabajar con un manejo integrado del paisaje. ¿Y cómo es esto? Es una forma de manejar el paisaje que implica la colaboración de los actores que están lá, todos los actores, los múltiples actores, y que tiene una mirada a largo plazo. Y que con esto en prática vamos a lograr los múltiples objetivos de un paisaje sostenible. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir? Que hay que trabajar con la gente, que hay que pensar en largo plazo y hay que buscar una visión integrada que todos nosotros queremos en este paisaje. Y a partir de este proceso de integración entre todos los actores, podemos entonces pensar en este manejo integrado del paisaje. Es muy difícil porque hay que poner todos para compartir las ideas y lograr un objetivo común. Pero si queremos pensar que queremos logros, esta es la manera de empezarlo. Cuando, por favor, cuando pueda concluir. Claro, claro. Bueno, los elementos clave del manejo yo ya los comenté un poco, que hay que tener los objetivos compartidos y acordados entre todos los otros. Tenemos que facilitar un sistema de gobernación inclusiva, garantir los mercados. Entonces, todo esto es importante cuando estamos hablando del manejo integrado del paisaje. Acá solo para compartir con ustedes donde nosotros ya estamos trabajando con esta agenda y también que ya tenemos muchas publicaciones de lecciones aprendidas sobre ese tema y que yo estoy disponible para hablar con ustedes después. Voy a dejar acá mi correo para que puedan me escribir y podemos seguir esta charla sobre la restauración de paisajes forestales. Bueno, muchas gracias a todos y sigo acá para contestar preguntas y para seguir en esta charla. Gracias. Gracias, Anita. Ahora el turno de la profesora Laura Gómez Tovar, que es profesora del Departamento de Agroecología e investigadora del Centro de Investigación CIDIR de la Universidad Autónoma de Chapingo, en México. La profesora Laura participa en el Consejo Internacional Asesor del Laurier Center for Suitable Food System en Canadá. Profesora Laura. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Quisiera agradecer la invitación que nos hace Yves Nimo y Alison Blake Palmer para participar en este seminario virtual. Y bueno, muy contenta de que esta actividad se haga para el público en español. Gracias por ello. Voy a apagar mi cámara para que se pueda ver mejor las diapositivas y me van a ayudar para poderlas pasar. Queremos compartir una experiencia que inició en una producción privada de mi padre, el doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, quien también es autor en esta ponencia,
y es una experiencia que a poco se ha convertido en un faro agroecológico. En los últimos 12 años se dejó de aplicar agrotóxicos y ahora se tienen 30 prácticas agroecológicas. Todo este conocimiento lo estamos compartiendo sin costo a productores, técnicos, estudiantes e interesados de la región con el apoyo de nuestra universidad, Chapingo. La siguiente, por favor. The next one, please. La región donde estamos trabajando, ahí pueden ustedes ver del lado derecho las fotos, son significativas. Es la zona norte del estado de Veracruz, en el Golfo de México, la región citrícola más importante del país, con 121,000 hectáreas, más de 50,000 productores de naranja, quienes hacen un uso constante y masivo de glifosato, Roundup, para matar las malas hierbas o mal llamadas malezas. ¿A costa de qué? Pues de la salud de agricultores, trabajadores, consumidores y de la destrucción de la biodiversidad. Rossi en Argentina compila más de 1,100 evidencias científicas que nos detallan los riesgos del glifosato, y bueno, esto se puede bajar en español en el sitio web de naturalezadederechos.org. Este tema es importante hoy en México, pues el gobierno por primera vez prohíbe la importación de glifosato y dice solo se usará lo que quede en inventarios y en una transición a 4 años. Pero los empresarios agrícolas, el Consejo Nacional Agropecuaria, en una hipótesis, quizás asesorados por Bayer, Monsanto, han argumentado fuertemente en las últimas semanas que se perderá el 50% de la producción en México de alimentos y se retrocederá en lo poco que se tiene de soberanía alimentaria. Pues nos dicen, se usa también en casi todos los cultivos. Nos dicen, no hay alternativas y piden un plazo de transición para buscar otros sustitutos, es decir, otros químicos que nos sigan envenenando. Ante estos argumentos, en naranja, la experiencia que tenemos con el apoyo a cooperativas de pequeños agricultores, hemos visto un incremento importante de la agroecología en la región, a 2,000 hectáreas certificadas como orgánicas, 500 más en transición y otras superficies de las cuales no hay estadística, desafortunadamente, de huertas agroecológicas. Decimos sí se puede sin glifosato, sin agrotóxicos. Esta región produjo esta temporada 40,000 toneladas de naranja orgánica. Pareciera más costoso lo agroecológico, pero no. Hemos demostrado es más rentable, tiene un menor costo por hectárea, siempre y cuando se produzca de forma local los insumos, se incremente la biodiversidad del sistema y se apliquen variadas técnicas agroecológicas. Es importante decir que en esta zona no es fácil difundir la agroecología. Ya hay 2 generaciones que aprendieron a producir con agrotóxicos. No es nada común ver parcelas de cítricos diversificadas. Es un proceso de menos a más. Este proceso ha sido ayudado al obtener mejores precios cuando se logra la certificación orgánica. La siguiente, por favor. The next one, please. Aquí vamos a ver un poco de la huerta y de la experiencia. Se trata de un faro agroecológico que tiene la bondad de producir sin afectar los recursos naturales, fija carbono, produce alimentos sanos, el manejo de las malezas se hace de manera diversificada. La última vez, en enero de este año, contamos 151 especies distintas de arbences, se hace un uso prioritario de recursos locales y se aumenta la diversificación. Las arbences, que dice Monsanto, no se pueden manejar de otra manera, las manejamos dejando asemillar las arbences de hoja ancha, alternamos el corte en hileras, hacemos chaponeo alto, hacemos uso de desbrozadoras, motocultor, sembramos 6 leguminosas distintas como coberteras, entre otras prácticas. Además de todas las bondades ambientales, esta huerta analizada tiene 22% menos de costos de producción. Para el año pasado, 350% más de utilidad que la producción convencional y producimos 3 veces más de lo que se produce en la región. En la zona el promedio es 14 toneladas por hectárea y aquí obtenemos 35 toneladas por hectárea en promedio. Y bueno, que es una producción sana. Todo lo anterior se han difundido ya a 21 comunidades de la región, en 14 municipios, en un proceso de investigación, acción participativa. Hemos incorporado alumnos de servicio social y estancias profesionales de Chapingo, quienes se forman primero en la huerta y después van a las organizaciones a compartir sus conocimientos
conocimientos, aprendiendo a la par con los productores. Todo esto se hace de forma colectiva. La siguiente, por favor. The next one, please. The next one. Heather. Gracias. Estos son los grupos de pequeños productores con los que hemos estado trabajando, sobre todo de 2016 a la fecha. Hay una de las personas que más nos ha apoyado, es un tesista que es Ociel. Él ha estado en contacto con varios de estos grupos y los estamos trayendo aquí a la huerta, regresan, se hacen las cosas también en sus comunidades, etcétera. La que sigue, por favor, the next one. The next one. Ajá. Gracias. La propuesta tecnológica general toma de base los conocimientos de los productores, por ejemplo, en el manejo de las arbences, podas. Algunos recuerdan el manejo de los policultivos, por ejemplo, la milpa sin el glifosato, y a esto se suman las técnicas agroecológicas que hemos ido probando en la huerta madre. Por ejemplo, los aspectos centrales son, como podemos ver en la pantalla, conservación de la mejora de los suelos, fomento de la biodiversidad, nutrición de los árboles, manejo ecológico de plagas, y todo ello priorizando el uso de recursos locales e insumos hechos por los mismos productores. Por ejemplo, elaboramos la reproducción de microorganismos benéficos a través de la técnica de microorganismos de montaña y estos se regresan al suelo nuevamente. La siguiente, por favor, the next one. Se insiste con los productores en la diversificación con otros cultivos anuales y otros frutales. Es más fácil para los productores cuando se trata de plantaciones nuevas. Ahí se intercalan los arbolitos jóvenes con la milpa tradicional que integra maíz, frijol, tomatillo, como podemos ver en la pantalla, calabaza, ajonjolí, entre otras frutales y otros cultivos. La siguiente, por favor, the next one. No quiere. Es por las fotos. En la huerta madre o faro agroecológico tenemos 10 variedades de aguacate, 6 especies de leguminosas, 4 variedades de plátano, tenemos noni, guayaba, nim, coco, caña, toronja. Además, una cuarta parte de la huerta, pueden ver en la foto de enfrente del lado izquierdo, se ha dejado como reserva ecológica. La que sigue, por favor, the next one. De 2018 a la fecha, pues tenemos que más de 700 productores han visitado la huerta y han podido conocer la experiencia. The next one, please. Ahí tenemos algunas fotos de los recorridos que se hacen. Y bueno, al final siempre invitamos, ¿verdad? Jugo de naranja, tamales hechos con ingredientes locales, con el frijol gandul que se produce en la huerta, entre otros materiales. También en este mismo periodo hemos logrado capacitar a 550 productores en sus propias comunidades. En este proceso ha estado con nosotros también 3 ocasiones el doctor Sebastián Piñeiro de Brasil, uno de los exponentes mayores de la agroecología en América Latina. Y en ese proceso en las comunidades, ahí vemos las fotos con los compañeros de Chapingo que han estado de servicio, de estancia, tesistas, que van apoyando a las comunidades con sus propios materiales, en sus propios lugares. La que sigue, por favor. Algunos elementos que yo quisiera comentar es que los cambios que hacen los productores en un inicio son pequeños. Ellos prefieren observar la eficiencia de las técnicas agroecológicas no en su parcela, sino primero en otra. Por eso es importante el faro agroecológico. Por otro lado, las prácticas agroecológicas más eficientes a corto plazo son las que están adoptando más. En este caso, el magro, el sulfocálcico, leguminosas, son las que han
ellos adoptado en primera instancia y después se va avanzando con las demás, por ejemplo, la composta y otras, ¿no? Los productores vecinos comienzan a observar y poco a poco empiezan algunos a reducir las dosis de glifosato. Se está recuperando el uso del machete, del azadón, y se están incorporando también las desbrozadoras para el corte de las arbences. Consideramos que es sumamente importante acompañar a los productores en los procesos de transición agroecológica para que este proceso sea mucho más rápido y pueda ser más exitoso. Y por otro lado, necesario que para hacer este escalamiento de la agroecología podamos documentar las experiencias exitosas, pero también aquellas experiencias en donde no se ha podido lograr esto, ¿no? Finalmente, la siguiente. Cuando pueda concluir, por favor, profesora Laura. Sí. La siguiente, por favor, the next one. Pues comentarles que este es un trabajo colectivo, ¿verdad? Donde además de los 3 investigadores que participan, colaboran tesistas, alumnos que han realizado estancia profesional, servicios sociales, voluntarios, y bueno, pues todo este trabajo no fuera posible sin todo ello y todos ellos. Agradecer también la oportunidad que nos brindan para compartir esta experiencia, y bueno, pues muchísimas gracias. Aquí los esperamos en Veracruz. Gracias. Muchas gracias, profesora. Llega el turno de la presentación de la doctora Evelyn Nimo, junto con de la doctora Evelyn Nimo, juntamente con el doctor Lacerda. La doctora Evelyn Nimo es investigadora multidisciplinaria del Departamento de Historia de la Universidad Estadual de Ponta Grossa, en Brasil. Recibió su doctorado en Arqueología Histórica por la Universidad de Reading, en el Reino Unido. La experiencia e intereses de investigación de la doctora Nimo incluyen arqueología histórica, enfoques comunitarios de historia ambiental e investigación de género en relación al conocimiento ecológico tradicional. También es presidente de la ONG Centro de Desarrollo y Educación de la Yerba Mate. Ya el doctor Lacerda es doctor en Geografía Física en la Universidad de Reading, en el Reino Unido. Es investigador de la Embrapa Floresta, en Brasil. Viene trabajando hace 15 años en investigaciones de ecología forestal en el sur de Brasil y administra actualmente la estación de investigación de la Embrapa en la Municipalidad de Caçador, en Santa Catarina, Brasil. Por favor, ir en doctor Lacerda. Está em mudo, Yves. Ai, desculpa. Buenas tardes a todos e todas. Gracias, Eduardo. Agradecemos por la oportunidad de presentar nuestras investigaciones sobre las prácticas agroforestales tradicionales y cómo ellas pueden apoyar la restauración del paisaje florestal, como fue discutido por Anita. Representamos una gama de instituciones de investigación y extensión, universidades, organizaciones de trabajadores rurales y ONGs. Bueno, los bosques con la araucaria son un importante ecosistema para la biodiversidad, con el icónico árbol de araucaria que es prominente en el paisaje sur del Brasil. El paisaje ha cambiado dramáticamente por la amplia deforestación en los últimos 150 años, debido a la explotación de especies maderables y su posterior conversión para los cultivos convencionales de maíz y soja. Actualmente, solo alrededor de 1% de la cobertura forestal original permanece, pero todavía hay una región alrededor de 25% de bosques secundarios. El legado de uso de la tierra en el sur de Brasil y sus niveles distintos de deforestación tienen conexión con las prácticas culturales y históricas del uso de la tierra,
particularmente con los sistemas agroflorestales tradicionales en las provincias de Paraná y Santa Catarina, en sur de Brasil. A través de imágenes satelitales del sur de Brasil se puede observar con facilidad las consecuencias de los usos distintos de la tierra. Arriba, en el norte del estado del Paraná, podemos ver los efectos de la deforestación masiva y que hoy tiene solamente el cultivo de la soja. En el sur, donde trabajamos, abajo en la imagen, las prácticas históricas del uso del suelo, incluido la agroforestería tradicional, han dado como resultado la continuación de los bosques. Bueno, los sistemas tradicionales son basados en la hierba mate y como el café, la hierba mate es un árbol que crece bien en el sotobosque. La mayoría de las propiedades son formadas por un mosaico de bosques, cultivos, hierba mate y producción ganadera. Los agricultores tienen compromiso con las prácticas agroecológicas, es decir, guardar y cultivar semillas criollas, fertilización orgánica y entre otras prácticas. Los sistemas de hierba mate son agroecológicos. No requiere insumos y necesita poco mantenimiento. El bosque provee la sombra y los nutrientes necesarios para la hierba mate. Las granjas familiares representan aproximadamente 10% del PIB y 70% de la producción de alimentos en Brasil. Entonces, esas propiedades son muy importantes para la seguridad alimentaria a nivel regional. Pero hay desafíos. Los agricultores sienten presión para cambiar a los monocultivos como soja y tabaco. También hay presión institucional para modernizar la agricultura, es decir, cambiar a la agricultura convencional con pérdida de bosques y efectos negativos sobre el bienestar ambiental y humano. Además, hay falta de compromiso de los jóvenes con la continuación de los sistemas. Los jóvenes no valoran las prácticas y el conocimiento tradicional. Entonces, decidimos de no adoptar un enfoque de arriba para abajo en la investigación y extensión agrícola. Entonces, el enfoque es en valorar la acumulación de conocimiento y prácticas de generaciones de los agricultores. Estamos a documentar el conocimiento ecológico tradicional y integrar este conocimiento con la práctica científica. También documentamos historias ambientales orales, incluyendo percepciones del bosque, el medio ambiente y las políticas que afecten los productores tradicionales. Es muy importante compartir el conocimiento dentro de las comunidades, entre los agricultores y entre generaciones para crear capacidad y ampliar la red de conocimiento. Y también abordar las tensiones entre la política y la práctica. Bueno, un ejemplo de nuestra investigación es el desarrollo de modelos de restauración utilizando sistemas agroflorestales que aprovechan las prácticas tradicionales del manejo forestal. Como tal, los sistemas tienen plantas que son conocidas por los agricultores locales e incorporan productos tradicionales, como la hierba mate, frutas nativas, madera, y también se buscan productos innovadores. Es importante que los modelos ofrezcan formas de restaurar los bosques en las propiedades, pero que sean productivos. Actualmente hay una visión negativa de los bosques, donde los agricultores los ven como intocables y, por tanto, inútiles. Así no quieren reforestar sus tierras. Por tanto, es indispensable que se tenga una ventaja económica para el agricultor. Estos modelos son estrategias para implementar paisajes multifuncionales con múltiples usos, al mismo tiempo que apoya la regeneración y la agrobiodiversidad. El objetivo es aumentar la cubierta forestal y la biodiversidad asociada,
los servicios ambientales y la seguridad económica y alimentaria en las granjas familiares. Se puede ver en círculo rojo en la figura un ejemplo específico donde el modelo de restauración ambiental productiva fue implementado. A partir de una área degradada por el cultivo convencional, plantamos una especie de árbol de rápido crecimiento que en apenas 3 años ha formado un bosque adecuado para la hierba mate. A los 5 años, el sistema está plenamente productivo, donde se tiene productos principales como la hierba mate, madera y leña. Acá se aprovecha la dinámica natural del bosque, donde se utilizan especies nativas de rápido crecimiento, la regeneración natural y las interacciones entre especies. Y así se puede, en mucho corto tiempo, incrementar la biodiversidad a mucho más de las especies que ha plantado inicialmente. Por cuenta del crecimiento rápido de las especies iniciales, hay también un retorno económico relativamente rápido. Así se proporciona incentivos para que los agricultores aumenten la cubierta forestal. Estos son sistemas de producción forestal donde el ser humano es un actor constante y activo. Un otro ejemplo son las caivas, que generalmente se encuentran en la región norte de la provincia de Santa Catarina, donde hay ganado lechero en las parcelas forestales combinadas con la yerba mate. Se ha introducido un pasto adaptado a la sombra y de mayor productividad. En esas propiedades, los agricultores están produciendo 5 veces más pasturas por área, con un respectivo aumento en la producción de leche. Las prácticas también incluyen el manejo del bosque, que ha resultado en mayor productividad de la yerba mate. Por haber alimento adecuado, se ha disminuido también los daños causados por el ganado al bosque. Entonces, ¿cuáles son las metas de nuestras pesquisas e investigaciones para transformaciones? Queremos aumentar la conciencia de los beneficios ecológicos, culturales y socioambientales de los productos producidos en estos sistemas tradicionales y también inducir a un mayor valor de los productos en el mercado, mayores ingresos y autonomía de los agricultores. También gostaríamos agregar datos sólidos que influyen en las políticas públicas y las leyes ambientales, ayudando a las instituciones a comprender las realidades de la vida en la granja y viceversa. Finalmente, trabajamos para ofrecer beneficios a los agricultores para que puedan aumentar los bosques en la paisaje y, por lo tanto, mejorar la biodiversidad, la calidad del agua y el aire, el suelo y la salud humana. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora Nimo y doctor Lacerda. Y ahora, pues, pasamos a la discusión. Me gustaría invitar a todos los ponentes para que sea hecha una discusión entre vosotros, visando las conexiones y discutiendo los desafíos. Vamos a usar también lo que nos queda de tiempo para dedicar a una pregunta que tenemos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta a Laura. Estaba esperando las preguntas del público, perdón. Oh, no. Pero hay una conversa entre nosotros. Sí. También, una cosa que sentimos mucho acá es una dificultad de trabajar con las instituciones gubernamentales. Lo que pasa es que generalmente si hay si tiene una cosa de cima para abajo, donde se tiene prácticas que se tiene que seguir, que se dice para el agricultor, tiene que hacer así, este es el mejor, es mucho mejor de lo que usted hace, entonces hay que cambiar por algo más moderno, más moderno y más productivo. Entonces,
no tiene más, tiene que abandonar lo que haces por generaciones, cosas así. Nosotros tenemos esta dificultad todo el tiempo acá. Yo no sé cómo, si es lo mismo para usted en México o otras partes que donde conoces. Gracias por la pregunta. Ahorita lo primero que me salta es tenemos este problema con glifosato, el gobierno lo prohibió, como decía yo, y ahora las empresas dicen, no, es que no es posible producir sin glifosato. Y sale en los medios, ya salieron una serie de promos donde dice, no es posible producir sin glifosato. Es ligeramente tóxico, ya tenemos 30 años produciendo con glifosato, no pasa nada. Y abajo, en la parte de abajo, le ponen al promo. Quieren que regresemos a cortar con nuestra familia a mano las arbences, o sea, las hierbas, bueno, las malezas le llaman ellos. Es decir, con este tipo de promocionales, lo que se quiere es desanimar a los agricultores en este caso, a conocer, a probar las técnicas agroecológicas. O sea, nosotros en la huerta, y es lo que estamos difundiendo con los compañeros, con los productores, que son productores de 5, 6, 7 hectáreas, es a usar una variación de técnicas agroecológicas. Usamos 8 técnicas agroecológicas distintas para poder manejar las arbences. Y no es ponernos un taparrabos, ¿verdad? Y regresar completamente al pasado. O sea, no. Es cómo vamos usando lo que hacíamos antes, que se está retomando el chaponeo alto, el uso del machete debajo del árbol, porque el suelo también se oxigena ahí y no se pierde el suelo en esa zona. O sea, cómo vamos generando alternativas y vamos explicando que hay una combinación, desde mi perspectiva, debe ser una combinación entre mucho lo que hacíamos antes, pero también nuevas técnicas agroecológicas, y eso clarificarlo también con la gente que toma las decisiones. No es solo lo que se hacía antes, porque no nos alcanzaría la tierra para poder surtirnos de alimentos, pero sí requerimos retomar esas prácticas que hoy siguen siendo vigentes y que son sostenibles. Y eso implica un trabajo muy, muy fuerte, porque hay gente que no quiere realmente ni siquiera probar las prácticas. O sea, dan por hecho de que no es posible. Tenemos que abrir mucho camino. Creo, no solamente ustedes en Brasil, nosotros también aquí tenemos ese reto. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión a ser discutida entre los ponentes? Sería muy bueno que pudiéramos interactuar también con el público, ¿no? Pues bien, aquí os traigo la pregunta del público. Agradezco a Brenda Van Houwart, que postó la pregunta a todos los ponentes, ¿no? Yo paso a pregunta que ha hecho Brenda. ¿En qué parte de la cadena se dan las mayores pérdidas de alimento? ¿Producción, distribución o por parte de los consumidores? ¿Y cómo se podrían reducir estas pérdidas? I can try this one if nobody else wants to go. Okay. Based on the work that we do, there's a difference between North and South. Tenemos no es mismo de norte y el sur. Doctora Palmer nos dice que hay una diferencia muy grande entre la parte sur y la parte norte del globo. In the South, there tends to be losses between the farmer and the distribution points. So the losses are coming from the lack of
safe food handling and ways of preserving the food and getting it to the market. That tends to be so we've done work in Sri Lanka, in Kitwe, and in Lusaka in Zambia, in Ghana, and this tends to be in those places where the most waste happens. In the global north, it tends to be on the consumer side. So it happens in the grocery stores and it happens in the people's houses. So it's different. It depends on where you are. Bueno, intentando sintetizar lo que ha dicho la doctora Allison, que las principales que existen diferencias importantes entre el norte y el sur del mundo, del planeta. En el sur, las pérdidas ocurren más en el productor y en el proceso de transferir los alimentos entre el productor y el mercado. Mientras que en el norte del mundo las pérdidas son mayores en la fase de revenda y de consumo, ¿no? Así es. Yo compartí un link para que se pueda mirar un poquito qué podemos nosotros hacer en nuestra casa para reducir la pérdida de alimentos. Todo empieza cuando vamos al mercado, a la feria, ¿qué vamos a comprar? Hemos visto que ya tenemos o vamos a comprar por impulso. Cuando vamos a hacer las compras estamos con hambre y siempre compramos un poco más. Entonces en nuestra casa podemos hacer cambios muy fuertes de garantizar que hay un cuidado muy grande con toda la comida que compramos, que somos responsables y que somos muy creativos en cómo, si hicimos un pollo, después qué hacemos con la otra parte de pollo y no poner en la basura comidas que podríamos estar comiendo. Entonces, es un poco que podemos hacer dentro de nuestra casa. Hay mucho que podemos hacer nosotros. Entonces, solo yo he compartido un link, pero hay mucho más. Entonces, puede buscar cómo yo puedo disminuir mi desperdicio de alimentos. Entonces, esto es algo que nosotros podemos ser responsables. Muchas gracias, Anita. Bueno, ¿algún otro punto a ser debatido brevemente? Que ya estamos casi al final de este webinar. A mí me gustaría preguntar un poco a los compañeros del panel sobre la incidencia. ¿Qué tendríamos que hacer para que estos sistemas que cada uno de nosotros está promoviendo pudieran incidirse a mayor escala, a nivel de, como decía André, de política pública? ¿Qué tipo de aliados tendríamos que tener para realmente poder abrir más espacio en nuestros países para hacer crecer este tipo de sistemas? 2 minutos para la presentación, por favor. Bueno, en nuestra experiencia, tenemos aprendido que tenemos que hacer de todo. Yo empecé a trabajar como investigador, pero ahora tenemos que hacer política pública. Tenemos que hablar con las instituciones de medio ambiente para que comprendan también lo que hacen las intenciones reales de los agricultores. Hay una tendencia de los institutos de medio ambiente de pensar en los agricultores como personas que no les gustan la foresta y quieren hacer mal para el medio ambiente. Es una distorsión de ideas. Hay también que se trabajar con el público, intentar llegar al público, distribuir informaciones para que la gente en general tenga más informaciones sobre lo que los agricultores agroecológicos hacen todos los días. Yo no sé, es muy complejo. Es una pregunta que todos nos hacemos todo el tiempo. Tenemos buenas experiencias acá, pero ¿cómo hacemos para que ganen en escala y más gente le gusta hacer o que se ganen en escala? Es muy difícil. Pero solamente hacer la investigación en el campo y quedarse allá me parece que no es suficiente, no más.
Está en mudo, Eduardo. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los ponentes. Ha sido un lujo trabajar con vosotros. Y gracias muy especialmente a doctora Alison por el apoyo y disponibilidad. Vamos a encerrar entonces pues este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo y Eduardo por tu tiempo. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Saludos.